Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas. Y en el capítulo de hoy de Svelte voy a empezar a contar cómo funcionan los eventos propios. Y es que hasta ahora todo lo que os he enseñado de cara a la gestión de eventos son eventos DOM ordinarios, tipo he hecho clic en un botón o he pulsado una tecla o he hecho alguna cosa que en general con JavaScript ya podíamos hacer. Pero ahora lo que vamos a consultar es cómo se pueden realizar eventos propios que queramos propagar hacia arriba. Entonces, antes que nada, creo que es muy valioso, sobre todo para aquellas personas que sea su primera vez enfrentándose a este tipo de frameworks, hablar precisamente acerca del modelo de eventos y de cuál sería la forma conveniente de propagar la información en una aplicación orientada a componentes, como por ejemplo la que puedes fabricar con Svelte o la que puedes fabricar con cualquier otro lenguaje de programación de este estilo o cualquier framework de este estilo. Y es que, tal y como ya estamos viendo desde hace bastantes capítulos, en el caso de los frameworks orientados a componentes como Svelte, lo normal es tener una aplicación web que yo voy a representar con este cuadrado gigante, que estará dividido en componentes. Por ejemplo, pues aquí un componente que dentro puede tener otro componente para un texto y un componente para un botón, como puede ser el botón consultar. A lo mejor tenemos más componentes para una barra superior o para un widget de chat o algo por el estilo. Entonces, al final, cada uno de estos componentes se mapeará hacia un punto Svelte separado que hará sus historias, ¿vale? Lo normal, por ejemplo, en el caso de una aplicación web, y ya no hablamos de una página web, hablamos de una aplicación web, es que, por ejemplo, tengamos un componente principal que es el que se ocupe de organizar, pues de algún modo, el estado principal, algo que por el momento tampoco he contado, pero bueno, ya hablaremos de los estados. Vamos a asumir, por ejemplo, que es una lista de tareas y tenemos una lista de tareas iniciales. Lo normal será que toda esa información esté en algún componente, como un data o como algún tipo de variable local, que esté lo suficientemente por encima como para que podamos ir pasándolo como atributo a todos aquellos subcomponentes que vayamos a pintar. Por ejemplo, en el caso de una aplicación de lista de tareas, que este es el típico ejemplo, quizás lo normal sería tener un array como data en la parte principal de la aplicación con los distintos elementos y luego tener pues cada uno de los subcomponentes que vayamos a necesitar y a cada uno de estos pues le iremos pasando pues a lo mejor una pieza de nuestro array, en este caso para que nos pinte cada uno de los componentes. Eso es lo que se conoce como top-down. Es decir, nosotros tenemos una jerarquía de componentes donde unos componentes están compuestos de otros y lo que vamos a ir haciendo poco a poco es ir propagando hacia abajo la data que va a necesitar cada uno de los componentes para poder pintarse. Esto es algo que de formas muy sofisticadas se puede hacer, por ejemplo, incluso si lo combinamos con una sync await, pues se puede hacer que en la parte superior se haga una petición HTTP para descargar una cierta información y luego, tal y como estoy contando, se vaya propagando cada uno de los elementos del array o cada una de las keys del objeto hacia cada uno de los nodos que estén interesados para pintar la información exacta que nosotros necesitamos pintar. Sin embargo, a veces algunos de estos componentes independientes van a poder ser reactivos por su cuenta. Por ejemplo, imaginemos que estos componentes que forman parte de una lista de tareas tienen algún tipo de botón que nosotros podemos marcar para indicar que esta tarea está completada y que podemos darle un tick cuando hayamos dicho esto ya está hecho. A veces podemos hacer componentes tan simples donde la interactividad ocurre a nivel local, es decir, este checkbox cuando se marca pues provoca que el componente al que pertenece pues de una forma simple, como hemos visto en capítulos anteriores, pues actualice su presentación, por ejemplo, se pinte de otro modo. Sin embargo, en algunas ocasiones lo que va a ocurrir es que nos interesa propagar ese estado hacia arriba. Por ejemplo, supongamos que queremos mostrar fuera de la aplicación o de la lista de tareas más bien, una cajita que diga cuántas tareas tenemos por hacer hoy. Por ejemplo, que nos diga 2 y que cuando marquemos una tarea nos diga que ahora solo queda una tarea por hacer para hoy. Claro, en este caso se tratan de componentes que están muy separados en la jerarquía y por lo tanto no pueden verse beneficiados a lo mejor en todos los casos de un sistema local. Para ese tipo de situaciones, una de las cosas que podemos hacer es propagar eventos. Lo normal será que, igual que los datos van de arriba a abajo, los eventos vayan de abajo a arriba, es decir, un componente, cuando se haya interactuado con él de una forma que no pueda, de algún modo, podríamos decir, suplir esas necesidades que tiene que hacer, como por ejemplo actualizar ciertas partes de la interfaz para las que no tiene permiso, lo mejor que puede hacer es propagar hacia arriba esa notificación para que alguien que ya esté encima de ese componente pues intercepte esos cambios y se ocupe de reaccionar a ellos como buenamente pueda. En este caso, por ejemplo, podría interesarnos que cuando se pulse la casilla de verificación, el componente tarea propague hacia arriba un evento para que alguien que contenga este elemento, por ejemplo la lista de tareas, pues se entere de algún modo mediante algún tipo de notificación que se ha completado una tarea.
Sería pues casi como cuando pones un input y recibes el evento de que en ese input se ha pulsado keyyap. Lo que pasa es que en este caso lo que vamos a hacer es hacer nuestros propios eventos, cosa que por otra parte puede que haya gente que a través de JavaScript ya sepa cómo se hace, pero vamos a ver que la sintaxis es muy parecida. Por ejemplo, un evento se podría llamar botón pulsado o tarea completada o algo por el estilo que nos permita pues fabricarnos nuestras propias lógicas y nuestros propios modelos para poder reaccionar a ellos de una forma personalizada sin lugar a confusiones. Y así podremos hacer que a lo mejor la aplicación principal, a consecuencia de recibir ese evento de tipo se ha completado una tarea, pues puede hacer cosas tales como hacer una petición de red para empujar esa notificación, o recomputar el array, o recomputar la variable que luego se tiene que pintar aquí hacia abajo, ¿vale? Es decir, al final en este tipo de frameworks orientados a componentes, lo normal será tener los datos fluyendo de arriba abajo, es decir, desde el componente más principal hasta el componente más específico, o desde el componente más grande hasta el subcomponente más pequeño, y tener los eventos propagando la reactividad hacia arriba, es decir, un componente pequeño que no puede hacer nada por su cuenta genera un evento hacia arriba cuando le han ocurrido cosas que provoca que haya que decirle a la aplicación principal o a algún otro componente superior que hay que actualizar el estado. Ahora que os he contado este ejemplo, vamos a ver cómo se puede fabricar con Svelte y con algunas de las primitivas que nos proporciona este tipo de eventos.